Después de probar esta deliciosa receta, la vas a querer cocinar todos los días. A tus hijos, a tu familia, les va a encantar. Mi nombre es Isaí Rodríguez y hoy vamos a preparar una deliciosa pasta de macarrón a la napolitana con carne molida que está para chuparse los dedos. Una receta fácil, rica y bien sabrosa. No te pierdas el paso a paso y comenzamos. En una olla con 5 litros de agua bien caliente ponemos 3 hojitas de laurel, media cucharada de sal. Una vez que el agua empezó a hervir, le vamos a agregar 400 gramos de macaroni en pasta. Puedes utilizar espagueti o la pasta que tengas en tu casa. Una vez que la integramos completamente, la mezclamos y la vamos a dejar cocinar por unos 10 a 12 minutos siguiendo las instrucciones del empaque. Una vez que pasaron los 12 minutos, verificamos que la pasta esté totalmente cocinada, que ya no esté dura. Puedes utilizar un tenedor, yo lo voy a hacer con las manos, pero está bien caliente. Ahora mira, la retiramos del fuego, la escurrimos y la vamos a enjuagar con agua completamente fría y la vamos a reservar. Si le gustas poner un chorrito de aceite de oliva, está perfecto. Ahora mira, vamos a preparar la salsa napolitana. En un sartén completamente amplio agregamos 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una vez que está caliente agregamos una cebolla en cuadritos. Recuerda que el aceite de olivo se calienta muy rápido. La cebolla la vamos a freír por unos 2 minutos solamente. También puedes utilizar mantequilla o el aceite de tu preferencia. Todos los ingredientes te los voy a dejar en la descripción de este video. Una vez que la cebolla cambió de color, le agregamos 450 gramos de carne molida de res. Puedes utilizar la carne molida de tu preferencia. Con la ayuda de la cuchara la picamos para que la carne se desbarate completamente y la vamos a freír por unos 10 minutos solamente. Después de ese tiempo, cuando la carne ya está doradita, le vamos a poner pimienta recién molida. Recuerda que la pimienta negra recién molida realza mucho su sabor. Le ponemos un poco de sal al gusto. Al final rectificamos de sal, si le falta, le agregamos un poco más. Le ponemos 2 dientes de ajo grandes finamente picaditos y los vamos a freír solamente por 2 minutos. Si es la primera vez que nos estás viendo, te invito a suscribirte al canal El Sabor Latino, canal de recetas fáciles y bien ricas. Ahora mira, le vamos a agregar medio manojo de albahaca bien limpiecita. Yo la voy a cortar con la mano, pero puedes picarla con el cuchillo. La cantidad exacta que estoy utilizando es lo que agarres con tu mano con un puño. Esa es la cantidad de albahaca que le estamos poniendo, aproximadamente es un medio manojito. Una vez que le agregamos toda la albahaca, la vamos a mezclar completamente y la vamos a cocinar por unos 2 minutos nada más. En este momento el olor que tengo en la cocina es espectacularmente delicioso. Le agregamos 800 gramos de tomate picado, de ese que viene en lata. Puedes utilizar del natural si lo deseas. Media cucharadita de orégano seco. Esta receta la vas a querer preparar todos los días. A los niños les encanta la pasta y cocinada de esta manera, créeme que les va a fascinar. La dejamos que rompa en hervor por unos 5 minutos. Después de ese tiempo le agregamos la pasta de macarrones que hemos cocinado al principio de este video. Recuerda que también puedes utilizar espagueti o la pasta que tengas en tu casa. Lo mezclamos perfectamente bien. Receta de macarrones a la napolitana con carne molida cocinada de una manera muy fácil. Recuerda que el sabor latino lleva sabor a tu mesa. Le apagamos el fuego a la estufa y le ponemos un poquito de queso parmesano en la parte de arriba como decoración. Y esta pasta ya está lista para disfrutar. Recuerda que puedes utilizar el queso de tu preferencia, el que más te guste. La decoramos con una ramita de albahaca y le ponemos unos tomatitos cherries para darle un color y una presentación bien bonita a nuestra deliciosa receta de una pasta a la napolitana. Y mira nada más, una verdadera delicia para disfrutar y consentir a toda tu familia. Y servimos esta deliciosa pasta en salsa napolitana bien sabrosa. Y una vez que tenemos el plato bien servido, le ponemos más quesito parmesano y la decoramos a nuestro gusto con unas hojitas de albahaca, unos tomatitos cherries. Recuerda que de la vista nace el amor. Y ahí con su permiso, mi gente bonita, pero esta deliciosa pasta la tengo que probar. Una verdadera delicia.
Y bueno, mi gente bonita, está bien sabrosa esta receta, espero la prepares y la disfrutes en tu casa. Yo me despido, te mando un abrazo de esos bien apachurrados, cuídate y protege a toda tu familia, que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video y disfruta.